Buenos Aires y en otros puntos del país. Por eso lo convocamos a Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Durán, ¿qué tal? Buenos días, Luis Gasulla lo saluda. Hola, ¿cómo les va? Gracias por el llamado. Bueno, ¿qué expectativas tienen para la marcha de mañana y cuál es el objetivo? Bueno, suponemos y esperamos una marcha muy multitudinaria, cientos de miles de personas aproximándose a la Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires, como bien decías vos, también en todas las plazas del país, para expresar el apoyo a la universidad pública, a la educación pública, al sistema de ciencia y tecnología, que están siendo brutalmente ajustados por el gobierno nacional. ¿Va a haber oradores? ¿Van a leer un documento? Mira, la organización no corre por cuenta nuestra, sino que participa, bueno, el CIN, las distintas organizaciones gremiales de las universidades. Según lo que entiendo, se va a leer un documento que de alguna forma refleja una posición unificada con lo que venimos planteando en las últimas semanas, lo que tiene que ver con el desfinanciamiento de lo que son los gastos de funcionamiento de las universidades, la cuestión salarial que también nos preocupa fuertemente, los recortes en el sistema de ciencia. Bueno, creo que todo eso va a quedar seguramente expresado en el documento, que seguramente será bastante similar a lo que ya dijo el CIN la semana pasada. Bueno, creo que se está cerrando el texto definitivo, pero seguramente en esa línea va a ir la cosa. ¿Hay diálogo con el gobierno? El Consejo de Rectores está intentando tener un diálogo con el secretario de Educación y el subsecretario de Políticas Universitarias. No es del todo fácil, no han mostrado hasta ahora muy buena predisposición para el diálogo. En general tienen un estilo político que los lleva a hacer algunos anuncios por las redes, que además a veces no terminan concretándose en la realidad, y las pocas veces que se han juntado no han sido de las más... qué término utilizar, cordiales las conversaciones, pero creemos que tiene que darse ese diálogo y que después de lo que pase mañana, cuando se vea la fuerza que el reclamo tiene, bueno, tendrán que entender que hay que empezar a buscar acuerdos, consensos para que las universidades públicas puedan funcionar razonablemente bien. Usted decía en los anuncios en las redes, el anuncio de la ministra de Capital Humano, de la suba del presupuesto, ¿eso en qué quedó? ¿Existe o no existe? Bueno, por el momento es solamente eso, un anuncio en las redes. Déjame ser bien riguroso con los términos, no hay una suba del presupuesto, en todo caso hay un primer intento de recomposición que todavía los deja muy lejos de recomponer totalmente a lo que fue el año pasado en términos reales, porque está muy por debajo de la inflación. Lo que se anunció por las redes fue un 70% en los gastos de funcionamiento a partir de marzo, otro 70% a partir de mayo. Si lo anualizás, es algo así como un 105% de recomposición contra casi un 300% de inflación interanual, y esto en lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento, que son solo el 10% de los gastos del presupuesto de las universidades. El resto, lo que queda, es la cuestión salarial, que, como yo digo siempre, venimos perdiendo por goleada en los últimos 4 meses, con una inflación del 90% acumulada y una recomposición de nuestros salarios, tanto docentes como los docentes, de un 30%. En solo 4 meses perdimos 1/3 del valor real de nuestros salarios. Con Massa de ministro de Economía, ¿cuánto ganaron o cuánto perdieron? ¿Cómo? Con Massa como ministro de Economía, que va a ser parte de la marcha, ¿cuánto ganaron o cuánto perdieron? Si mirás todo, hay unas muy buenas curvas que muestra Jorge Aliaga en las redes. Si mirás todo lo que fue el año pasado, tanto los gastos de funcionamiento como la cuestión salarial prácticamente le empataron a la inflación. O sea, no hubo pérdida. Como digo siempre, más allá de que un país con 200% de inflación anual no sea un país lógico o un país vivible, si mirás la cuestión salarial, los gastos de funcionamiento, el año pasado y los 4 años del gobierno de Alberto prácticamente le empataron a la inflación. O sea, bueno, está bien, está claro. ¿Ustedes quieren que se auditen las cuentas públicas de las cuentas de la universidad? No hay discusión posible sobre eso, siempre se auditan. Las universidades, como todos los organismos estatales, tienen una auditoría interna y una auditoría externa. En el caso de la UBA, por ejemplo, tiene auditoría propia de la UBA,
nosotros desde la facultad además tenemos como una auditoría propia, ¿no? Si querés hay una doble auditoría interna, la que hace la facultad y la que hace la universidad. Y después estamos regidos por la AGN, que depende del Congreso Nacional, sí, que es la auditoría externa. Esto es así desde lo que define la Constitución, siempre se ha hecho de esta manera, nunca se ha evitado esa opción de auditoría, así que poner eso sobre la mesa me parece que es una chicana más del gobierno nacional para intentar dar el mensaje que los gastos de la universidad no son transparentes como yo creo que sí lo son. No hay ninguna duda sobre eso y es lo que se ha venido aplicando todos estos años. ¿Ustedes los obligan a los chicos a ir a la marcha? ¿O si votan a Milei, qué les dicen? ¿Me preguntás en serio si obligamos a los chicos a ir a las charlas? Bueno, ¿a la marcha? Viste que hay un montón de chicos en redes sociales que dicen que hay adoctrinamiento, que los profesores en algunas clases les dicen que tienen que tener conciencia y acompañar a la marcha de mañana. No. ¿Me preguntás en serio en puede desconocer el tema, Guillermo? Sí, a lo sumo puede haber profesores que dan su opinión antes de empezar una clase o al terminarla, lo que es totalmente válido. Pero hay una situación de poder ahí, porque no es la opinión de uno más. Hay una situación de poder, porque es el docente. No, por supuesto, pero digo, dar una opinión es parte de lo que las universidades públicas fomentan desde siempre. ¿No te parece adoctrinamiento, por ejemplo, lo que hizo el presidente en el Cardenal Copelo? A mí me parece eso mucho más grave, ¿no? Con chicos de escuela primaria o secundaria y hablando sobre, no sé, en contra de la ley del aborto, bajando línea claramente. Las universidades lo que fomentan es el debate. Y el debate, por supuesto, es válido, dado desde el lugar que se quiera dar y, por supuesto, con total apertura. Me parece que dar opiniones no tiene nada de malo. Y plantear que alguien puede obligar a un estudiante a ir a una marcha. Es muy posible, los estudiantes son adultos, entienden la situación que está pasando hoy las universidades nacionales, y lo vas a ver mañana. Mucha gente que no se ha movilizado prácticamente nunca, mañana estará en la calle porque están muy preocupados por la situación de las universidades públicas. Coincido con vos que algo evidentemente el gobierno hizo mal para unir a tantos sectores sociales distintos y distantes en la marcha. Hizo mal en estos 4 meses. Ahora, me llama la atención tu apreciación sobre Milei, si adoctrinó o no, que es posible que tengas razón, pero que en otros aspectos no hayan dicho nunca nada. Cuando Infran lo elogia a una nenita de 5 años y le obligan a entregar un premio en la provincia de Formosa, eso no es adoctrinamiento, nadie dice nada. ¿Y cómo sabes que nunca dijimos nada? Porque nunca los escuché decir nada. Si me lo hubieras preguntado, te hubiera dicho. Te lo pregunto, ¿es adoctrinamiento lo de Infran o lo de Axel Kicillof? No conozco exactamente el caso que estás refiriendo. Si es así como lo contás, me parece mal. Pero es como obvio, ¿no? Me parece que hay ciertas actitudes que no hay que defender. Me parece que este gobierno en estos 4 meses ha tenido muchas de esas que son provocadoras, que no llevan al consenso, agresivas, desconocedoras de la realidad. Por ahí uno lo puede entender, ¿no? El presidente se formó en la Universidad de Belgrano, el secretario de Educación se formó en la Universidad Católica, probablemente desconozcan bastante el sistema de universidades nacionales y por eso pasa lo que pasa. Pero bueno, así como el gobierno nacional tiene derecho a gobernar y a dar sus opiniones, nosotros tenemos derecho a considerar que muchas de ellas, por ejemplo las que tienen que ver con el manejo de las universidades públicas, están siendo desastrosas, que llevan a una situación de poco retorno, que el daño que están haciendo en 4 meses va a llevar mucho tiempo repararlo, y bueno, me parece que es nuestra función y nuestro rol decirlo y denunciarlo. Gracias, Guillermo Durán, por la comunicación. Gracias a ustedes, a disposición para cuando quieran. Decano de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Exactas. Está también